Una de las cosas que el Señor siempre nos anhela a nosotros es que no debemos de tener miedo. Otra de las cosas es que el Señor nos exhorta a que ese espíritu que Él nos ha dado es un espíritu de amor, de dominio, de poder. Y en estos tiempos difíciles que nosotros estamos viviendo, es cuando más debemos de estar agarrados del Señor. Los tiempos se acortan, en los tiempos difíciles que estamos viviendo, pero la fe tiene que ser probada, como se ha hablado varias veces, y dice las Escrituras. Y nosotros debemos de tener claramente que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y mientras estemos aquí, en esta tierra, tenemos que tener presente que el Señor no nos ha dejado solos, que el Señor no se fue a la diestra del Padre y se quedó allí y nosotros quedamos como un barco a la deriva, sino que el Señor prometió y Él dijo, yo aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me gustaría que abrieran las Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 14, y vamos a estar meditando acerca de un tema muy importante y bastante extenso. Quisiera comenzar, estaba preparando un estudio para el domingo y el próximo jueves, pero bueno, el Señor ha querido que lo comience hoy. Entonces vamos a comenzar un pequeño estudio hoy y terminar el domingo, y es acerca del Espíritu Santo, porque a veces se puede también, tal vez haber una pequeñas confusiones, cómo opera el Espíritu Santo en nuestras vidas, y a veces se puede tergiversar también los versículos, pero vamos a ver quién es el Espíritu Santo, vamos a ver cómo opera, qué función tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas, y quién lo mandó, y si mora, en quién mora el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar meditando acerca de este tema. Juan capítulo 14, verso 15 al 31, vamos a leer. Juan 14, desde el verso 15 al 31. Dice así la palabra del Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, si amamos al Señor, tenemos que guardar su palabra en nuestro corazón. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, otra vez 3 veces, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24 dice: el que no me ama no guarda mis mandamientos, no guarda mis palabras, perdón. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, si me amaríais, os habríais regocijaos, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis.
no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por esta preciosa tarde y noche que usted nos ha regalado y que nos ha cuidado, Señor, en este día. Tú eres fiel, Señor, tú eres un Dios bondadoso y tú eres bueno y tu misericordia la vemos todos los días, es para siempre su misericordia. Tú has querido, Señor, que nosotros nos reunamos en esta noche y queremos, Señor, presentarte todo lo que vamos a hacer en esta noche, Señor. Que sea dirigido por tu Santo Espíritu y que nos podamos, Señor, regocijar, que podamos, Señor, salir edificados en esta noche, con una mente positiva, Señor, y al mismo tiempo te pedimos, Señor, por aquí, por esta iglesia, Señor, que tú has levantado y que sigas avivando, Señor, la obra en medio de estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y en nosotros. Y tú eres el Dios todopoderoso y contigo somos más que vencedores. Te pedimos, Señor, de nuevo y que nuestra fe, Señor, siga creciendo para la venida tuya, Señor. Ponemos en tus manos esta palabra, Señor, te pedimos que abras nuestros entendimientos y que no sea tu siervo, Señor, hablando, sino que tú, Señor, para que esa palabra pueda causar efecto en nuestros corazones y en aquellos, Señor, que van a ver más tarde lo que es el video. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es el Espíritu Santo? He titulado este tema. Cuando se estudia la doctrina del Espíritu Santo, la neumatología, viene la palabra del neuma, del griego, que significa espíritu, viento, soplo. Es decir, de ahí viene también la palabra neumático, porque tiene bastante aire. La palabra neumático viene también de la palabra neuma, que tiene que ver con el viento. Y el Espíritu Santo lo vemos como que tiene personalidad. Por ejemplo, Juan el Bautista pudo ver al Espíritu Santo y es algo tremendo que a veces nosotros lo pasamos, tal vez lo leemos y lo pasamos por encima, por decirlo así. Porque Juan, él dice que vio al Espíritu Santo descender en forma corporal como de paloma. O sea, no era una paloma que descendió, como se puede escuchar muchas veces, que también lo pueden poner así, que fue una paloma que descendió y era el Espíritu Santo. La Biblia no dice así, sino que la Biblia dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal, es decir, como en forma de una paloma que venía revoloteando y se asentó en el Señor Jesucristo. Y dice Juan, y yo lo vi, dice en el capítulo 1, verso 32. Él dice, y yo lo vi, voy a leer este versículo que es tremendo, dice: también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y dice el verso 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Después vamos a explicar qué es ese bautismo del Espíritu Santo y fuego, que tal vez también se ha salido un poco de contexto y se utiliza para otras cosas que no tienen nada que ver con la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo a veces se usa como enumeración, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero realmente el Espíritu Santo es Dios. Y una de las comparaciones que he puesto o que medito es que si nosotros ponemos 3 globos inflados, si agarramos 3 globos y los inflamos y decimos uno es el Padre, un ejemplo, el otro es Jesucristo y el otro es el Espíritu Santo, ¿qué hay dentro de esos globos? Pues hay aire. Tanto uno como el otro como el siguiente tienen la misma sustancia, la misma esencia, la esencia del aire. Entonces, es decir, eso es lo mismo, es la misma esencia.
Tenemos un Dios trino, un solo Dios, pero ese Dios es un Dios trino, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es Dios ya desde el inicio. Bueno, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, porque el Espíritu Santo es eterno. Ya estaba el Espíritu Santo, no lo trajo Cristo, bueno, y ahí entramos en otro, sino que el Espíritu Santo ya estaba, porque el Espíritu Santo es eterno, que operaba de una forma distinta así. En los capítulos 14, 15 y 16, Cristo nos da promesas tremendas a nosotros, a los que estaban allí y a nosotros. Por ejemplo, da promesas a corto plazo y también a largo plazo. En el capítulo 17 encontramos que el Señor sella esas promesas que Él ha dado en esa oración que tiene con el Padre. Y nos dice que el Espíritu Santo no solamente va a estar por una temporada, como antes, como venía el Espíritu Santo de los profetas, sino que dice que el Espíritu Santo estará para siempre. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. No solamente que iba a estar un tiempo, sino que para siempre. Verso 16, analicemos el verso 16. Bueno, el verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, todo se tiene, y el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, siempre está refiriéndose al mismo tema, guardar su palabra. Si amamos a nuestro Dios, tenemos que guardar la palabra, tenemos que obedecer la palabra, si nosotros en verdad amamos al Señor. Por eso dice, si me amáis. Pero en el verso 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Y esa es una bendición, como decía al principio, que el Señor Jesucristo no nos dejó a nosotros así como un barco a la deriva, hay que se queden, sino que Él nos dejó otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre, porque la persona del Señor Jesucristo Él prácticamente lo crucificaron a los 33 años, y luego murió, y claro, ya sabemos que el Señor Jesucristo resucitó. Pero Él dice que el Espíritu Santo, que Él rogaría al Padre y le daría otro consolador, pero en el verso 17 encontramos dos preposiciones. Dice, el Espíritu de verdad, porque se conoce de varios nombres, el Espíritu Santo, el Espíritu, bueno, aquí vemos el Espíritu de verdad, el Consolador, de varios nombres, refiriéndose a la persona del Señor, a la persona del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí vemos dos preposiciones. El Espíritu Santo no solo mora con nosotros, que hoy está con nosotros acá, sino que también está en nosotros. Y esta es una bendición que Dios nos ha dejado a nosotros, porque antes vemos que el Espíritu Santo descendía sobre los profetas. Esto no pasaba en el Antiguo Testamento, porque esto es una bendición que nosotros tenemos, porque el Espíritu Santo no habitaba en los corazones de las personas, de los creyentes, sino que el Espíritu Santo, voy a estar leyendo los versículos en 1 de Pedro capítulo 1, versos 10 y 11, pero antes vemos que el Espíritu Santo descendía sobre los jueces. Aquí vemos a Sansón, que tenía la unción del Espíritu Santo. También los profetas, dice que hablaban, dice 1 de Pedro, si el hermano lo tiene ahí, 1 de Pedro capítulo 1, versos 10 y 11. También el apóstol Pedro habla cómo los profetas hablaban inspirados por el Espíritu Santo. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. El 11. Escudriñando qué personas y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y de la gloriosa y de las glorias que vendrían tras ellos. Entonces el Espíritu Santo estaba en los profetas, pero los profetas no decían, no, voy a profetizar ahora mismo, sino que tenían que esperar que Dios les iluminara y luego ellos podían profetizar. Y esa era la palabra que Dios mandaba. El profeta era un vocero, el vocero de Dios. El vocero de Dios, y Dios hablaba por medio de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento. Pero vemos también que el Espíritu Santo también fue ungido, por ejemplo, el rey Saúl.
cuando David, él andaba huyendo de Saúl y él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. Y vemos que David, y incluso David también profetizó. Claro, el rey David se conoce como rey, el rey David, pero también el rey David profetizó muchísimas veces. Pero el Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros, esto no pasaba en los demás personas creyentes, sino que solamente en los sumos sacerdotes, en los profetas, en los jueces y también en algunos reyes, pero no estaba siempre con ellos o que iban a profetizar siempre. Pero ahora todo creyente lo tiene, y dice Pablo en la carta a los Corintios, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea, esto cuando llegamos ya al Nuevo Testamento nos encontramos con una forma diferente que está operando el Espíritu Santo. En el verso 18 dice, no os dejaré huérfanos. O sea, ustedes no van a quedar solos. Y Él les da esa, porque el Señor Jesucristo, si Él estando, por eso dijo, les conviene que yo me vaya. A vosotros les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. ¿Por qué? Porque Cristo lo tenían ahí físicamente, al Señor Jesucristo. Pero Él no podía estar, como decir, en ellos. Claro, Él escudriñaba los corazones, los pensamientos, pero el Espíritu Santo viene a dar una función tremenda. Dice en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y quisiera que analizáramos esta palabra. Vendré a vosotros. ¿Cómo vino el Señor Jesucristo a ellos? Dice, vendré a vosotros. ¿Cómo nosotros lo podemos interpretar este texto? Vendré a vosotros. ¿A quiénes se lo dijo? Se lo dijo a los discípulos. Vendré a vosotros. Pero ¿cuándo volvió el Señor Jesucristo? ¿Cuándo volvió a ellos? Porque cuando el Señor Jesucristo anduvo 40 días, después de haber resucitado con los discípulos, y luego asciende a la diestra del Padre, y ya no volvió. Entonces, ¿cómo es que les dijo, vendré a vosotros? Solo vieron 3 personas que vieron al Señor Jesucristo después de haber ascendido a la diestra del Padre. Uno fue Esteban. Cuando Esteban pues lo estaban matando a pedradas, él dijo, veo al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¿Alguien se acuerda el otro que vio al Señor Jesucristo después de haber ascendido a la presencia del Padre? Vieron 3 personas que vieron al Señor Jesucristo después. Juan, el apóstol Juan, en la isla de Patmos, él vio al Señor Jesucristo y cuando le revela el Apocalipsis, pero hubo otra persona también que vio al Señor Jesucristo. Vemos que no fue Pedro, sino que el apóstol Pablo. También el apóstol Pablo cuando se encontró con el Señor Jesucristo y tuvo que decirle, Señor, ¿quién eres? Entonces vemos que, pero aquí les dice, vendré a vosotros. En el capítulo 16, verso 10, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me volveréis, y no me veréis más. Pero aquí les está diciendo, vendré a vosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que tener la idea clarísima que no era físicamente que el Señor Jesucristo iba a venir a nosotros. Claro, nosotros le vamos a ver cuando Él venga a recoger a su iglesia, cuando tengamos los cuerpos sean transformados. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, una pregunta, ¿quién viene a morar en nosotros? El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Pero ¿qué dice Juan 14, 23? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, plural. Aquí se cumple lo que Él está diciendo. Vendré a vosotros. Aquí dice, y vendremos a Él, y haremos morada con Él, el Padre y Él. Entonces, cuando una persona acepta a Cristo, como nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo, no solamente tenemos al Espíritu Santo, sino que tenemos al Señor Jesucristo. Por eso dijo, aquí yo estoy, no voy a estar, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les dice, y yo y el Padre somos uno.
El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es decir, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, la triunidad o la Trinidad, un Dios plural, viene a morar. Es un solo Dios, pero vemos la Trinidad viene a morar en nosotros. Nosotros tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Desde el momento que nosotros nos convertimos. Y digo esto porque muchas personas, bueno, por ejemplo, de ciertas denominaciones, si una persona no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, viene el Espíritu Santo, viene el Hijo y el Padre a morar en uno. Pero cuando aceptamos es cuando nosotros guardamos, obedecemos su palabra y le creemos a Él y queremos atender su voz y le abrimos nuestro corazón y Él entra a morar en nosotros. Y cuando hablo de lenguas, porque no sé, se ve de todo, se ve varias denominaciones, que realmente es un relajo. Cuando vino el Espíritu Santo, en Pentecostés dice que estaban todos sentados, unánimes, estaban sentados. Y cuando fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios es de orden. Cuando vemos que a veces gente gritando, cayendo, dando vueltas, esa no es la obra del Espíritu Santo. Esa es la obra de la carne y de la emoción, pero no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Por eso Dios dio dones a la iglesia, dones del Espíritu Santo, y uno es del discernimiento de espíritu. ¿Por qué? Para que nosotros podamos entender si esto es de Dios o no es de Dios. Como los pensamientos. Los pensamientos vienen a nuestra mente y nosotros somos los responsables de aceptar esos pensamientos o de desechar esos pensamientos. Porque nosotros, el Señor nos ha dado eso a través del Espíritu Santo, que podemos ver si esto viene de Dios o sepa de dónde viene. Y nosotros podemos expulsar, podemos rechazar, esto no es de Dios. Incluso los pensamientos, porque el Señor puede controlar también, nos controla a nosotros, tiene el control, pero claro, Él nos da también, no anula nuestra voluntad, nuestro Dios. El verso 26 del capítulo 14 dice: más el Consolador, aquí se menciona con otra palabra, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí vemos varias cosas que nos menciona la palabra del Señor. El Consolador, entonces sería en el griego sería el Paracletos, el Consolador. Ahora, el Consolador se puede traducir como abogado o ayudante, el Paracleto. Pero esa palabra Paracletos viene de dos palabras del antiguo griego, que para significa llamar y kletos significa estar al lado o en una persona. Es decir, el Consolador, o sea, Dios, el Señor Jesucristo llama al Consolador, o sea, al Espíritu Santo, lo envía el Padre para que lo llama para que haga una función y esté con nosotros. Por eso Él dijo, no los voy a dejar huérfanos, para que nos ayude en todo momento. Vemos otra cosa también aquí en el verso 26 que dice: Él os enseñará todas las cosas. Y nosotros podemos preguntarnos entonces, ¿por qué yo a veces no puedo entender la palabra de Dios? Si el Espíritu Santo mora en mí, ¿por qué no puedo entender esta palabra? Porque Él nos va a enseñar todas las cosas. Y las Escrituras es inspirada por el Espíritu Santo. Es una palabra viva. No es cualquier libro. Escuchaba en una ocasión que un hermano dijo, hay unas personas que se graban unos tomos grandes, unos tremendos libros, y agarró la Biblia y dijo, ¿y este librito qué sencillo? Yo dije, ¿sencillo? No tenía ni idea el muchacho de lo que estaba diciendo. Nadie puede llegar a un nivel, incluso el apóstol Pablo decía,
Nadie puede llegar a un nivel de decir, no, yo entiendo toda la Biblia, porque es una fuente inagotable, es una palabra viva que está siempre corriendo. Y mientras nosotros nos empapamos de la palabra del Señor, el Espíritu Santo nos está enseñando y cada creyente es iluminado por el Espíritu Santo. Es decir, a veces nosotros leemos y luego le vamos sacando más información lo que es la palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo nos está enseñando. Nos está enseñando. Pero dice aquí otra cosa. Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dos cosas, enseñar y recordar. No solamente nos enseña, sino que nos recuerda. Nos recuerda la palabra del Señor. No sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchísimas veces. Que a veces cuando estamos hablando tal vez con un inconverso o con otros hermanos, se nos viene una lluvia de textos y muchas cosas, porque es la obra del Espíritu Santo, nos está recordando muchas cosas, porque en nosotros no hay nada bueno. Todo lo que hacemos es por la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada, y si hacemos algo es para la gloria de nosotros mismos. Ya tenemos nuestra recompensa, pero eso no va a ser contado en el cielo. Dice que va a sufrir pérdidas aquel que aglutinó muchas cosas, que llamó la atención, que hizo cosas para sí. Dice que sufrirá mucha pérdida, porque eso no será contado, porque todo lo que uno hace es para la gloria de Dios, cuando es el Espíritu Santo que está obrando en la persona. Entonces, Él no solamente nos enseña, sino que nos recuerda todas las cosas. Y a veces nosotros nos podemos bloquear. Cuando vamos a leer la palabra, como que viene un bloqueo. Pero esto no es de Dios, hermano. Es cuando debemos de orar para que el Señor opere en nuestras vidas y podamos entender y abrirnos con el Señor. Señor, si no entendemos un pasaje, porque debemos de prepararnos, porque la palabra del Señor dice que están preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y el Espíritu Santo nos enseña y también nos hace recordar. Nos hace recordar. El capítulo 15, verso 26, dice algo también muy interesante. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, ¿quién lo envía del Padre? El Señor Jesucristo. El Espíritu de verdad, que yo menciono otro nombre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, el Espíritu Santo no vino para desplazar a Cristo, no, en ninguna manera, sino que el Espíritu Santo viene para levantar a Cristo, para dar testimonio del Señor Jesucristo. En el verso 16, capítulo 16, perdón, verso 7, pero yo os digo la verdad, os conviene, como decía primero, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Por eso le dice, a ustedes les conviene que yo estoy aquí con ustedes, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no, no vendría el Consolador, que va a estar con vosotros y en vosotros, o sea, morando las 24 horas en nuestros corazones. Y a veces cuando nosotros oramos y a veces nos podemos quedar sin palabras, es cuando el Espíritu Santo también toma las riendas y dice que gime con, no sé la palabra que menciona el apóstol Pablo así, que está operando, que está actuando a favor nuestro todavía. Esa es la función que hace el Espíritu Santo. El versículo 8 al 10, de ahí el capítulo 15, del capítulo 16, perdón. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aquí vemos varias cosas. En el versículo 17 dice, os conviene. Y ya no me veréis más. En el versículo 10.
Quien nos convence a nosotros no es el predicador, no es el hermano que me está hablando, sino que el que convence de pecado, el que nos convenció a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, fue el mismísimo Espíritu Santo. Cuando la persona estaba predicando y nosotros nos sentimos aludidos, es el Espíritu Santo que me estaba convenciendo y nosotros podemos ver nuestra naturaleza pecaminosa, porque estamos ciegos, pero ya podemos ver que necesito un Salvador, que estoy mal, que necesito a alguien que me salve. Pero es que el Espíritu Santo que está obrando. Por eso nosotros nos podemos arrepentir por la obra del Espíritu Santo. Y nosotros estamos aquí en esta noche porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros y nos ha dado el deseo de venir aquí, a este lugar. O sea, todo lo hace el Espíritu Santo. Absolutamente todo lo hace Él. Nos convence. Primero nos convence. Después nos sella como propiedad suya. Y después, y en ese sello también se habla del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo es bautismo. La palabra bautismo es introducir en algo. Entonces, somos introducidos en el Espíritu Santo nos convence, nos introducimos en el Espíritu Santo, Él nos trae y recibimos el segundo bautismo en un cuerpo. La iglesia, el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo se encarga de traer, de convencer, de traer e introducir al cuerpo de Cristo. También lo hace el Espíritu Santo. Nos sella, nos convence, nos bautiza, nos lleva a Cristo y nos guía. Capítulo 16. Verso 13, veo que el tiempo se me fue rápido. Capítulo 16, verso 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Aquí vemos otra vez la unidad del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Sino que hablará todo lo que oyere. Oye. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. No solamente Él trae esta información, lo que oye, sino que nos hace saber lo por venir a través de la palabra del Señor. Porque no hay revelación nueva. No que yo traiga una revelación nueva del Espíritu Santo. Todo está revelado en las Escrituras. No hay revelación nueva. Es que el Espíritu Santo, Dios me dijo, eso se utiliza mucho hoy en día. Dios me dijo que esto y esto y esto. Dios ya dijo todo lo que iba a decir en la palabra del Señor. Si nosotros tenemos que ir primero a la fuente, que es la palabra del Señor, en el momento que nos salimos de la palabra del Señor, son opiniones. Pero todo tenemos que filtrarlo a través de las Escrituras, si en verdad Dios me está diciendo esto. Por ejemplo, nosotros no podemos dudar que Dios nos dice que vayamos y prediquemos la palabra del Señor, porque ya está escrito, escrito está. No tenemos que buscar confirmación, lo que ya está escrito, ya está confirmado, ya el Señor ya lo dijo, ya está revelado. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad por la palabra del Señor. Por eso también el Espíritu Santo, dice las Escrituras, que pone también a los ancianos de las congregaciones. No el hombre, sino que el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el que guía a toda verdad. Y Él pone a los ancianos para que pastoreen, porque el Señor siempre espera algo humano y Él hace lo imposible. Y el Espíritu Santo obra en esa persona, porque nosotros somos vasijas de barro usados temporalmente. Somos nomás instrumentos en las manos de un Dios grande, usados temporalmente. Por eso el Espíritu Santo pone a la persona, pone a los ancianos, ¿para qué? Para que vigilen la grey, para que pastoreen la grey, para que alimenten la congregación, para estar pendiente de la congregación, guiados por el Espíritu Santo, para que cuiden del rebaño de tantos lobos rapaces, de tantas falsas doctrinas o herejías que pueden entrar en las congregaciones. Y eso ya lo dice también la Escritura, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y alguien que no tiene fe no puede apostatar de una fe.
y darán marcha atrás. Y dice que van a escuchar a espíritus engañadores. No es el Espíritu Santo que van a escuchar, sino que a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso el Espíritu Santo pone a los ancianos para que guíen, que pastoreen, pero se depende siempre de Dios. Es como siervo, hablándole de la palabra, siervo entre siervos, porque todos somos siervos de nuestro Dios. Vemos también que en Romanos capítulo 8, verso 14, para ir terminando, Romanos capítulo 8, verso 14, y quiero que meditemos ya en estos últimos versículos. Romanos capítulo 8, verso 14, no sé si el hermano lo va a proyectar ahí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué decía en Juan? Que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. ¿Por qué? Porque los que son guiados por este Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu del Padre, el Espíritu de verdad, el Paracletos, estos son hijos de Dios. Y el que no es guiado por el Espíritu Santo, el que no es guiado por la verdad, pues a lo mejor puede tener una religión, pero no una relación. Porque el Espíritu Santo siempre va a operar en la persona. Y por eso da los carismas también Dios, los dones. Y los dones no es para tenerlos enterrados, las cosas preciosas, las cosas de gran valor. En aquel tiempo se tenían escondidas. Pero los dones es para la edificación de la iglesia. Para que así vaya creciendo cada día. La palabra del Señor nos enseña también en Efesios capítulo 4, verso 30, que no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu se puede poner triste. Cuando una persona le ha fallado a Dios y ha cometido pecado, vamos a leerlo, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se puede poner triste cuando nosotros a veces le fallamos al Señor. O cuando hemos pecado. Y la persona se pone triste y siente una angustia. Es como una especie de alarma también. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Es una especie de alarma cuando alguien sabe que eso está malo y quiere hacerlo. Entonces el Espíritu Santo está operando. ¿Y qué pasa cuando la persona desobedeció? Porque el Señor no anula nuestra voluntad, incluso siendo creyentes, no anula nuestra voluntad. Y cuando fallamos al Señor, nos sentimos tristes y perdemos el gozo. Por eso David decía, cuando había pecado, decía, Señor, devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué le pide que le devuelva el gozo? Porque había perdido el gozo, porque había pecado. Entonces, el Señor nos manda a nosotros que no podemos contristéis, dice al Espíritu, que no entristezcamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Pero también nos dice que no solamente lo pongamos triste, sino que no apaguéis al Espíritu, que es todavía más tremendo. ¿El Espíritu Santo se puede apagar? El Espíritu Santo no se apaga, nosotros lo podemos apagar. Por eso dice, no apaguéis al Espíritu. Por eso hay personas que un tiempo han estado en las cosas del Señor y luego se van. Y ya no quieren saber nada de Dios y ya al tiempo vuelven y caen y se levantan porque tienen totalmente apagado. Y es cuando el Señor viene, castiga a la persona y luego lo trae de una u otra forma. No apaguéis al Espíritu Santo. Voy a leer, no contristéis al Espíritu Santo. Bueno, aquí esto ya lo leímos. En el otro era en no apaguéis al Espíritu, en 1 Tesalonicenses 5:19. El texto es solamente esto que dice, no apaguéis al Espíritu. Este texto está bonito para los niños que se lo pueden aprender fácilmente. 1 Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Pero también en Efesios 5:18 nos dice más bien que debemos ser llenos del Espíritu. O sea, no podemos entristecer al Espíritu. O sea, que no debemos de entristecer al Espíritu. No lo debemos de apagar, sino que lo contrario, debemos de llenarnos del Espíritu. Y mucha gente cuando empieza a gritar y a brincar y todo esto dice, no, es que está lleno del Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos llenarnos del Espíritu?
sea, el Espíritu Santo mora en nosotros, pero nosotros tenemos que buscar la llenura. Tenemos que procurar llenarnos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos llenar del Espíritu Santo? Cantando alabanzas, leyendo la palabra del Señor, escuchando la palabra del Señor, amando la venida del Señor, cantando salmos, dice, entre vosotros. Cuando un grupo de hermanos están unidos, incluso después de las reuniones, nosotros nos quedamos hablando y todo. El Señor nos sigue ministrando y nos llena del Espíritu Santo. A veces, bueno, ayer visitaba a unos hermanos y yo le dije a mi esposa, bueno, ella me dijo, va a regresar como a las 7. Le digo, bueno, no sé a la hora que va a regresar. Y llegó a las 10 de la noche, las 10:15, 10:20, porque estamos hablando desde las Escrituras. Entonces una veces pierde incluso la noción del tiempo, porque nosotros debemos de buscar la llenura, empaparnos de Cristo, llenarnos de Cristo. Cuando eligieron los 7 diáconos, en aquel tiempo de la iglesia primitiva, dice que eran hombres llenos del Espíritu Santo. Esto es imposible, lleno del Espíritu Santo, no es imposible, hermano. Lleno del Espíritu Santo y lleno de Dios, lleno de Cristo. Eso significa buscar, anhelar la llenura, y el Señor nos va a mantener. Cuando estamos llenos de Cristo vamos a estar gozosos, vamos a sentir esa paz, nos vamos a sentir fuertes, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Hay un texto también en 2 Corintios, capítulo 3, verso 17. Este es el último, hermano Brian. 2 Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor nos ha llamado a nosotros a libertad. Y donde está el Espíritu Santo, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí hay libertad, que dice una alabanza, ¿verdad? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, está en nosotros y con nosotros. Somos libres, hermanos. El Espíritu Santo está aquí con nosotros y está en cada persona. Por lo tanto, allí hay libertad. No nos sintamos con miedo, con temor, atados, sino que somos libres en el nombre del Señor. Allí dice que hay libertad y no podemos buscarlo de otras maneras, buscarlo como en mi fuerza de voluntad. Porque todos nosotros sabemos que no es con espada ni con ejército, sino que con el mismísimo Espíritu Santo, cuando nosotros anhelamos y buscamos ser llenos del Espíritu Santo. Y quiero que nos quedemos con estas cosas, con estas palabras, y que meditemos en estas palabras, hermanos. Cuando nosotros, el día que aceptamos al Señor Jesucristo, no solamente vino a morar el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre están morando en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y las Escrituras nos enseñan que no debemos de entristecer al Espíritu Santo, que no debemos de apagar al Espíritu Santo, que Él nos va a enseñar todas las cosas, que Él nos va no solamente enseñar, sino que recordar todas las cosas. Y que también donde está el Espíritu Santo, que está en nosotros, por eso hemos sido llamados a libertad, por eso somos libres en el nombre del Señor. Y mantengamos esto en mente, que no estamos solos, sino que ese consolador, ese que nos consuela cada momento, pero debemos de mantenernos siempre llenos de Cristo, llenos de Dios. Ese consolador que nos consuela cada momento, pues lo ha mandado el Señor Jesucristo del Padre. Y esa es una bendición que nosotros los creyentes podemos tener hoy en día, y que Él está con nosotros, y que dice que el Espíritu Santo estará por ¿cuánto tiempo? Todos los días, dice para siempre, para siempre. Y esa es una bendita bendición recibida por el Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga.